Durante años, el Mar Caspio ha servido como una puerta trasera a través de la cual todo, desde drones hasta millones de rondas de municiones, se ha transportado libremente a las líneas del frente en Ucrania. Sin embargo, la enorme ruta de contrabando de Putin y los puentes del Caspio fueron cerrados en una sola noche. Apuntando a esta vital ruta de contrabando, Israel destruyó el puerto de Bandar Anzali en el Mar Caspio, una de las bases más grandes de la armada iraní. Las corbetas fueron destrozadas, las lanchas misileras hundidas y los barcos cargados de municiones volaron por los aires. Al examinar la anatomía técnica del incidente, nos enfrentamos a un rompecabezas operativo extremadamente difícil de resolver, porque esta operación llevada a cabo contra el puerto iraní de Bandar Anzali no fue un ataque aéreo de rutina, sino una misión casi imposible que llevó al límite la ingeniería militar y la inteligencia. La noche del 18 de marzo de 2026, las flotas de combate que despegaron de las bases israelíes tuvieron que penetrar al menos 1.600 kilómetros de espacio aéreo enemigo para llegar al puerto de Bandar Anzali en la costa del Caspio. Que un avión de combate cubra esta distancia en una región plagada de radares enemigos y protegida por sistemas de defensa aérea de múltiples capas es, en teoría, casi imposible. Sin embargo, la destrucción en el terreno demuestra claramente que esta imposibilidad ha sido superada. Hay tres deducciones fundamentales, filtradas a través de la lógica militar, sobre cómo se llevó a cabo esta operación masiva. El primer escenario se basa en el Corredor de Infiltración Sur. Según este escenario, la Fuerza Aérea Israelí, IAF, podría haber avanzado hacia el corazón de Irán utilizando el espacio aéreo sirio e iraquí. Sin embargo, la línea Isfahán-Teherán a lo largo de esta ruta está protegida por sistemas Bavar 373 y S-300 de fabricación rusa. Para eludir estos sistemas, tendría que haberse llevado a cabo una de las mayores ofensivas de guerra electrónica de la historia. Si se utilizó esta ruta, significa que los radares de alerta temprana de Irán fueron completamente cegados por interferencias cibernéticas y electrónicas, creando efectivamente un túnel digital para permitir el paso de los aviones. El segundo escenario, que atrae la mayor atención a puerta cerrada en los círculos de inteligencia occidentales, es el cerrojo del Cáucaso. La posibilidad de que Israel haya utilizado el espacio aéreo o el apoyo logístico de su aliado estratégico, Azerbaiyán, para llegar al Mar Caspio, es una situación alarmante para Moscú y Teherán. Según este enfoque, en lugar de empantanarse en el complejo espacio aéreo de Oriente Medio, los aviones israelíes podrían haber entrado en la región del Caspio por la puerta trasera, a través del Cáucaso, tal vez utilizando ciertos espacios aéreos aliados o vacíos logísticos. La probabilidad de que este escenario se haya hecho realidad transforma la operación de un simple ataque militar a un movimiento de ajedrez que sacude fundamentalmente los equilibrios geopolíticos de la región. Porque una brecha en el Caspio desde el norte o el oeste por parte de un elemento aéreo podría indicar que el escudo defensivo de Irán está completamente desalineado. El tercer factor de la operación, y no menos impactante, es la dimensión de inteligencia. En medio del caos en el puerto de Bandar Anzali, la identificación tan precisa de las municiones destinadas a Rusia, las piezas de los drones Shahed y los activos navales objetivo, entre cientos de barcos y contenedores, no se puede explicar con una simple imagen satelital. Los analistas occidentales evalúan que la presencia encubierta de la inteligencia militar ucraniana, HUR, sobre el terreno, podría haber entrado en juego aquí. El hecho de que el objetivo fuera, en última instancia, una cadena de suministro de municiones destinada a atacar territorio ucraniano, sugiere fuertemente la posibilidad de que los servicios de inteligencia israelíes y ucranianos hayan establecido una coordinación silenciosa, al menos a nivel de intercambio de datos. El ejército israelí no ha revelado qué armas o aviones se utilizaron. Sin embargo, no podría haberse tratado de un ataque con bombas de caída libre volando directamente sobre el objetivo. Para llegar al Mar Caspio, los aviones de combate israelíes tuvieron que atravesar miles de kilómetros de espacio aéreo enemigo sin ser detectados por los radares y operar con una coordinación impecable. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas plataformas. Al observar la doctrina de la Fuerza Aérea Israelí, parece que para esta misión, Israel no necesitó una flota masiva de aviones, sino un concepto de élite, un paquete de ataque quirúrgico, compuesto probablemente por entre 4 y 8 aviones de combate, con el apoyo de reabastecimiento de combustible en vuelo. El incendio de un puerto significa no solo la destrucción de barcos, sino también reducir a cenizas
las esperanzas de los soldados rusos que luchan en el frente ucraniano a miles de kilómetros de distancia. Los datos del sistema FIRMS de la NASA detectaron anomalías térmicas masivas que duraron días en el puerto de Bandar Anzali y en el cuartel general de la flota del norte de Irán. Entonces, ¿cómo es que un pequeño número de aviones creó un infierno tan colosal? Una destrucción a esta escala no puede ser obra exclusiva de los misiles. Los analistas atribuyen la destrucción simultánea de las grúas del puerto y de los depósitos de municiones a explosiones secundarias. Los misiles de Israel probablemente apuntaron a buques de carga seca, llenos hasta el tope con proyectiles de artillería de 152 milímetros y drones Shahed, con destino a Rusia. Los misiles de Israel fueron solo una chispa, lo que convirtió el puerto en un infierno aterrador que ardió durante días, y en una trampa de autodestrucción fue la mismísima munición que Irán había producido para Rusia. Ahora volvamos a las dimensiones geopolíticas de nuestro análisis. Solo en 2023, más de 300.000 proyectiles de artillería y 1 millón de municiones fueron transportados a Rusia a través de esta ruta de contrabando de Putin. Sin embargo, ahora, el flujo de drones Shahed y municiones críticas se ha detenido. La maquinaria de guerra rusa se enfrenta a la amenaza de asfixia. Este tipo de daños en los centros de suministro crea una escasez directa de provisiones y municiones en las líneas del frente. El avance de las fuerzas rusas en las profundidades de Ucrania dependía en gran medida de esta superioridad de artillería. El hundimiento de los barcos de suministro y el colapso de las grúas son una daga clavada en el corazón de la cadena logística. Con este ataque, Israel ha obtenido una carta de triunfo que podría enfrentar al régimen contra su propio pueblo al atacar no solo las armas, sino también la cadena de suministro de alimentos y cereales, dado que las importaciones civiles de Irán a través del Mar Caspio también estaban entrelazadas con estas rutas militares. Como señaló el experto regional Eric Rudenschold, esta interrupción asestará un golpe fatal a la resistencia de Irán a corto plazo. La inutilización de los puertos provoca que cientos de camiones, trenes y almacenes a lo largo de la cadena de suministro queden inactivos. Las regiones militares del sur de Rusia se habían vuelto dependientes de este flujo constante desde el Mar Caspio. Mientras los restos de los buques de carga yacen bajo el agua, la necesidad de Teherán y Moscú de encontrar alternativas logísticas de emergencia ha abierto la puerta a una crisis que durará meses. Una ola de caos económico y militar ha comenzado a extenderse desde las ciudades portuarias hasta los pasillos de las capitales. Las reacciones diplomáticas de Rusia a esta operación fueron un claro indicador del pánico que resonaba en los pasillos del Kremlin. La postura de Moscú ante el incidente no fue una demostración de fuerza, sino por el contrario, una expresión de impotencia. El hecho de que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, describiera a Bandar Anzali como un importante centro logístico y comercial, y afirmara que el comercio civil se había visto afectado, fue un intento de encubrimiento tras la exposición de una ruta de contrabando militar. Aún más importante, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que considerarían extremadamente negativa la extensión del conflicto con Irán hacia el Mar Caspio, y que esta situación aumentaría la tensión regional. Estas declaraciones van más allá de una condena diplomática de rutina. Reflejan una profunda preocupación derivada de la exposición del punto débil de Rusia, su talón de Aquiles. Mientras Moscú está acorralado en el frente ucraniano, siente la carga de tener que lidiar con una nueva crisis de seguridad en su flanco sur, es decir, en su propio patio trasero. El colapso del statu quo en el Mar Caspio ha dejado una herida irreparable en la proyección de poder regional del Kremlin. El incendio de Bandar Anzali se presenta como el primer eslabón de una reacción en cadena. La destrucción del puerto significa la parálisis del tráfico en el Mar Caspio y la detención de los envíos militares al puerto ruso de Astrakán. El resultado de este escenario es muy claro. En las próximas semanas, en el frente ucraniano, una batería de artillería rusa que espera en las trincheras de la línea de Pokrovsk o Chasiv Yar no encontrará ni un solo proyectil para disparar. Y la razón de esto serán los misiles que Israel disparó sobre el Mar Caspio. Aunque la operación parece haber tenido lugar en el Medio Oriente, sus repercusiones han afectado directamente el destino de la guerra en Ucrania. Aunque Rusia e Irán firmaron una asociación estratégica en 2025 para profundizar su cooperación militar, este acuerdo no fue suficiente para detener las bombas de Israel. Cómo se desarrolla un evento y qué resultados físicos produce es la dimensión mecánica del asunto. El verdadero arte reside en comprender por qué ese evento fue diseñado para ocurrir exactamente en ese momento y de esa manera.
Este ataque a los puentes del Caspio no es solo una operación destinada a destruir objetivos. Este es un juego de ajedrez geopolítico extremadamente sofisticado, en el que las partes se envían mensajes profundos entre sí, y la anatomía de esta crisis expone los miedos profundos de los estados involucrados. Desde la perspectiva de Israel, este movimiento representa el punto en el que se ha agotado la paciencia estratégica, y la línea roja ha sido redibujada de una manera muy firme. Israel, que ha estado respondiendo durante meses a los ataques llevados a cabo por Irán, ya sea a través de fuerzas proxy o directamente, ahora ha decidido cambiar la ecuación. Atacar las plataformas de lanzamiento de misiles de Teherán o apuntar a las instalaciones en el sur ya no era suficiente. El mensaje tenía que darse en el mar Caspio, donde Irán se siente más seguro, caminando del brazo con su aliado, Rusia. Las palabras de Eliezer Magom, excomandante de la Armada de Israel, reflejan la esencia de esta estrategia. El objetivo principal de este ataque era frenar el contrabando ruso y demostrar a los iraníes que no tienen defensas navales en el mar Caspio. Esta es una guerra psicológica al más alto nivel. Israel envió este mensaje a Irán: no tienes un patio trasero. Rusia no puede protegerte. Si amenazas mis ciudades, no solo destruiré tus armas, destruiré tu economía, tus cereales y el comercio con tu aliado desde la fuente. Este audaz desafío es del tipo que hará que el régimen de Teherán rompa a sudar frío en las mesas de crisis, que el cuartel general naval de un país se reduzca a escombros, devastado por aviones extranjeros en su propio mar interior, no es solo una debilidad militar, sino también una enorme pérdida de prestigio para el régimen a nivel nacional. Desde la perspectiva de Rusia, la anatomía de la crisis revela un cuadro de desesperación mucho más complejo. Mientras la administración de Putin estaba siendo aplastada bajo las sanciones occidentales, usaba a Irán prácticamente como un salvavidas. Los drones y municiones provenientes de Teherán eran de vital importancia para sostener la guerra de desgaste en Ucrania. Sin embargo, la intervención de Israel en el mar Caspio aumentó la cantidad de variables que Moscú no puede controlar. Mientras el Kremlin se debate en el pantano de Ucrania, ahora se ve obligado a observar cómo aviones de combate de otro estado vuelan libremente sobre sus propias aguas en la frontera sur. Esta situación muestra que el delicado equilibrio de poder, el mecanismo de distensión entre Moscú y Jerusalén, Tel Aviv, que ha continuado durante años, ahora está pasando por una dura prueba. Aunque Israel tuvo mucho cuidado de no atacar directamente a objetivos o barcos rusos durante la operación, asestó un golpe indirecto pero extremadamente severo al cortar la línea de suministro más vital de Rusia. No es nada difícil ver que el Kremlin ha recibido este mensaje, pero es incapaz de tomar represalias. La presencia militar de Rusia en Siria y su ocupación en Ucrania le hacen imposible entrar en un conflicto directo con Israel. Como resultado, la anatomía de esta crisis se ha convertido en una demostración asimétrica de poder, donde una parte ataca con precisión quirúrgica, mientras que la otra se ve obligada a mirar con furia, enloquecida pero paralizada. Entonces, ¿qué pasará ahora? Rusia e Irán no se rendirán tras este golpe. Buscarán rutas alternativas, trenes terrestres u otros puertos. Sin embargo, la dimensión psicológica del asunto ya se ha perdido. El mar Caspio ya no es un refugio seguro. Se ha convertido en un coto de caza abierto, bajo la sombra de la inteligencia y los misiles de Israel, y perforado repetidamente por los ataques asimétricos de Ucrania. Mientras la maquinaria de guerra de Putin está empantanada en Ucrania, ahora debe vivir con la realidad de que sus vías logísticas vitales pueden ser cortadas desde miles de kilómetros al sur. El juego aún no ha terminado, pero el control del tablero definitivamente ha cambiado de manos. Sin embargo, las últimas 24 horas no solo han profundizado esta ecuación, la han llevado a una etapa completamente nueva, porque ahora la guerra no solo apunta a puertos, bases o líneas logísticas. La naturaleza de la guerra está cambiando. Según los últimos flujos de inteligencia, Estados Unidos está acumulando fuerzas en la región no solo con poder aéreo y naval, sino también con nuevos elementos terrestres. Se planea el despliegue de miles de soldados más a Oriente Medio. Esto demuestra que Washington ahora está saliendo de la doctrina de simplemente atacar desde lejos y se está preparando para un escenario a mayor escala. Es decir, la cuestión ya no es solo reducir la capacidad de Irán, sino, de ser necesario, tomar el control total del terreno. Pero el momento de este movimiento es aún más crítico, porque a la misma hora, la administración estadounidense anunció el inicio de una diplomacia de puerta trasera con Irán. Se dio el mensaje:
de estamos hablando con las personas adecuadas. Se insinuó que hay un plan sobre la mesa. ¿Saben qué significa esto? Esta es una de las contradicciones más peligrosas de la historia. Una parte intensifica la guerra y al mismo tiempo habla de paz. Y esto generalmente apunta a una sola cosa, un final aún indeciso. En el frente iraní, el panorama se vuelve aún más duro. La administración de Teherán no dio un paso atrás. Por el contrario, en las últimas horas ha lanzado nuevos ataques con misiles en dirección a Israel. Los sistemas de defensa aérea se activaron nuevamente. El cielo se ha convertido de nuevo en un campo de batalla. Es decir, la realidad sobre el terreno no ha cambiado. La guerra no se ha detenido, no se ha ralentizado. Al contrario, se ha vuelto más compleja. Pero la ruptura más crítica sigue ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Irán dio el mensaje de que los barcos no hostiles pueden pasar. En la superficie esto parece una suavización, pero los datos dicen otra cosa. El flujo de energía a través de Hormuz sigue gravemente interrumpido. Los petroleros están a la espera. Los costos de los seguros se han disparado. Nadie se atreve a entrar en ese estrecho corredor. Y esto revela la nueva dimensión de la guerra. Ya no es solo un conflicto militar. Es una operación de presión contra el sistema energético mundial. Y su impacto es mucho más profundo. Según los últimos análisis, esta crisis está golpeando el mercado del gas natural más que los precios del petróleo. Es por eso que las reacciones internacionales son cada vez más duras. Los líderes mundiales ahora hablan abiertamente. Esta guerra está entrando en un proceso incontrolable. Pero tal vez la frase más crítica sea esta: las conversaciones pueden comenzar, los planes pueden ponerse sobre la mesa, pero mientras la realidad sobre el terreno no cambie, esta guerra no terminará. Y es más, todos estos desarrollos fortalecen una sola posibilidad. Esto no es solo una guerra. Este es un punto de ruptura donde los equilibrios globales se están reescribiendo. Y nosotros,